Un abrazo y bendiciones, mis queridos hermanos, nuevamente ya llegando al final de este tiempo devocional, ¿no es cierto?, de 40 días de oración y ayuno. Ya llegamos al día número 37 de este caminar que hemos recorrido juntos durante todo este tiempo, buscando y profundizando un poco más en el Señor para que nuestras vidas como cristianos sean vidas que honren el nombre de nuestro Padre Celestial. Vamos a mirar el texto bíblico, vamos a mirar qué es lo que tenemos para hoy día, ¿no es cierto?, de qué nos habla la palabra del Señor. Comenzamos, como lo hacemos todos los días, con un breve resumen de lo que ha sido este tiempo. Hemos caminado, transitado por el acróstico de la palabra Cristo, ¿no es cierto?, llegando a la última letra ya, a la letra O. Primero hablamos de compromiso, hablamos de renovación la segunda semana, de inspiración la tercera semana, de santidad, de tareas de vida, que fue lo que miramos la semana pasada, que tiene que ver con todo esto de hacer cosas, de llevar adelante la vida, ¿no es cierto?, de intimidad que tenemos con el Señor. Y en esta semana hemos estado trabajando desde ayer lo que hemos denominado oportunidad de vida. Las oportunidades que el Señor nos brindó. Ayer miramos a tres personajes muy interesantes, ¿se recuerda? Miramos un poco la vida de Judas, de aquel que no, no se supo arrepentir ni ir donde a quien correspondía. Miramos también la vida del joven que huye, ¿no es cierto?, dejando todo detrás. Y finalmente, la pregunta era para usted, su oportunidad de vida, cómo la estaba aprovechando en lo que estaba haciendo. En el día de hoy vamos a mirar un relato que conocemos, pero muy, muy de memoria, lo hemos vivido, lo hemos comentado en muchas ocasiones, está ahí en Marcos capítulo 14, versículos del 66 hasta el 72, que es lo que nosotros conocemos como la negación de Pedro. Y ese es un texto fuerte, es un relato bien específico, bien concreto, con una serie de figuras que allí aparecen para contarnos cómo fue que Pedro llegó a este estado, a este punto de negar al Señor completamente en esa oportunidad. Así es que vamos a mirar hoy día, le invito a que caminemos por Marcos, por el Evangelio, y el título del mensaje de hoy día o de la reflexión devocional de hoy día es una oportunidad para demostrar fidelidad al Señor. Eh, ya estamos al final, había llegado el tiempo de que el Señor fue arrestado, fue llevado hasta el ¿cómo se llama este lugar? Hasta el lugar, hasta el patio de la casa del sumo sacerdote. Estaban en ese lugar esperando qué iba a ocurrir allí, los acontecimientos. Pedro avanza y llega. Se recuerda que ayer dijimos que habían todos huido. Bueno, hay dos que eh, 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 miran al Señor de lejos y se unen, ¿no es cierto?, al grupo. Uno es Juan, que aparentemente conocía a la gente de la casa del sumo sacerdote. Hay una teoría ahí, hay una historia que dice que lo más probable es que la familia de Juan fuera quienes le proveían, ¿no es cierto?, pescado a la familia del sumo sacerdote, y por eso lo conocían y lo dejaron entrar. Y en los relatos paralelos nos cuenta que es Juan quien habla con la gente para que dejen entrar a Pedro. El relato de Marcos simplemente posiciona a Pedro dentro del lugar, calentándose ahí con los demás, mirando lo que iba a pasar, escuchando de qué se trataba. Pero poco antes de que ocurra esto, aquí estamos en la medianoche, ¿no es cierto?, del día jueves, ya amaneciendo del día viernes, poco antes que todo esto aconteciera, el Señor había anunciado este evento, y si usted mira Marcos capítulo 14, versículo 31, Pedro, cuando se le dice que él va a negarle al Señor, él se levanta con toda su manera de ser, con su forma, y le dice, más él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo, es decir, él tenía la certeza de si él se había convertido en un seguidor de Jesús, a diferencia de lo que hacían otros, a diferencia aún de lo que pudiera haber sido la vida de
Judas, él decía, nunca yo voy a negarte. Y ahí es donde el Señor le dice, Pedro, no seas arrogante, no afirmes tus convicciones en tu propia prudencia, en tus propias palabras, no afirmes tus convicciones en lo que tú crees que son tus capacidades. Te lo voy a demostrar, le dijo el Señor Jesús. Esta noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y para Pedro fue complejo recibir, fue expuesto públicamente, y tal vez, no lo sabemos, pero tal vez fue precisamente esta motivación que lo llevó a seguir al Señor Jesús hasta la casa del sumo sacerdote y entrar en su patio. No siempre sus discípulos, al igual que nosotros, hoy salieron victoriosos de confesar su fe. Lo que sí estamos seguros de que Dios siempre nos da una segunda oportunidad, al igual que se le dio a Pedro, que después de esta lección de vida tuvo una nueva oportunidad de vida y se entregó totalmente a Jesús, vivió para Jesús e incluso murió por Jesús. Pero tuvo que pasar este tiempo, tuvo que confrontar sus convicciones. Mire, hermano, esto nos pasa a cada uno de nosotros. Yo soy cristiano, yo tengo fe, yo voy a la iglesia. Y entonces llega la prueba, llega el momento de ser confrontado y negamos. Y negamos con actos, negamos con palabras, negamos con propósito de vida. Yo soy un seguidor de Cristo, pero yo me forjo mi propio destino, mi propia vida, confío más en mi trabajo, primero está mi familia, primero están mis amigos, primero está, inclusive primero está mi iglesia que el Señor mismo. Amado mío, al igual que Pedro, muchos de nosotros no siempre hemos salido victoriosos al confesar a Jesús como nuestro Señor. Este mismo Pedro hacía un tiempo antes había confesado y dicho que Jesús era el Cristo. Estaba en un proceso tremendo de trato de Dios profundo en su vida para convertirse en quien llegó a convertirse después Pedro. Pero Pedro tuvo que, como decía un predicador a quien yo admiré mucho, don Federico Chilesky, Pedro tuvo que morder el polvo de la tierra antes de ser levantado por la mano cariñosa, restauradora de Jesús, el Maestro. Cuidado con nuestras arrogancias y nuestros orgullos. No vaya a ser que nos encontremos mordiendo el polvo de la tierra antes de ser levantados. Confesar muy ligero de boca, pero sin una actitud y un cambio de vida, nos llevará lo más probable y más temprano que tarde a morder el polvo de la tierra que a estar tan cerca de la presencia del Señor. Reflexionemos un poquitito acerca de esto. Avancemos, ¿le parece?, en la reflexión del día de hoy. La vida es una oportunidad para conocer. Pedro llegó a decir, no conozco a ese hombre. Una cosa es saber de Jesús y conocer sus datos biográficos, pero otra cosa muy distinta es conocerle. Y Pedro no tenía conciencia a lo mejor de la profundidad de sus palabras, pero efectivamente no conocía a Jesús. Porque si lo hubiera conocido en el sentido de cercanía, de compromiso, de identidad plena, completa con Él, entonces no lo hubiera negado. Sin embargo, a través de esta experiencia pudo conocer a Jesús. ¿Sí? Después de este amargo acontecimiento en la vida de Pedro, pudo realmente conocer a Cristo. Y tengo una pregunta. ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Conoce realmente a Jesús? No le estoy preguntando si sabe de Jesús, no le estoy preguntando si viene a la iglesia, si es parte de una congregación, ah, ni siquiera si es líder de la congregación o tiene un cargo. Le estoy preguntando si conoce realmente a Jesús. Si su fe cuando es puesta o cuando es confrontada, usted sale victorioso o tiene que con dolor reconocer que le toca morder el polvo de la tierra porque no había conocido plenamente al Señor. En segundo lugar, en el día de hoy, la vida para nosotros no solo es una oportunidad para conocer,
realmente como debemos conocer al Señor, sino que también es una oportunidad para afirmar. Cristo a nosotros hoy nos llama y nos da la oportunidad para declarar nuestra fe en Él, para declarar nuestra fe en Él. Hoy día somos confrontados de la misma manera. Mire, 3 veces le dijeron, tú eres diferente, tú hablas diferente, tú tienes algo especial, tú eres un seguidor de Jesús. Las 3 veces Pedro negó al Señor y dijo no conocerle. Así nos pasa a nosotros. Venimos a la iglesia y cuántas veces nos hemos encontrado con esa situación, que venimos a la iglesia y nos han dicho y nos han refregado en la cara cuando nos dicen, y eso que va a la iglesia, ¿sí? Cuando hemos hecho algo que ofende, que traiciona el nombre de Jesús, el nombre de la fe a la que decimos profesar. Y tratamos de salir más con arrogancia y con orgullo que con humildad y arrepentimiento de situaciones como esa. Se nos puede distinguir a veces por nuestra manera de ser, de conversar, o simplemente por el grupo al que nosotros pertenecemos. Y cuando hemos sido confrontados, entonces dudamos y flaqueamos. Cristo a nosotros hoy nos llama y nos da la oportunidad maravillosa de declarar nuestra fe en Él. Tenemos la oportunidad para confesar nuestra fe en todo lugar y no negarla. Amado mío, si hay un desafío que tienes que ponerte en el día de hoy, es decirle al Señor, Señor, ayúdame a no negar tu nombre, ni con mis palabras, ni con mis hechos, ni mis acciones, ni mi lenguaje, ni mis pensamientos. Que todos ellos confiesen, ¿no es cierto?, de que tú eres el Cristo, mi Señor y Salvador. En tercer lugar, para nosotros en el día de hoy, la vida es una oportunidad para bendecir. Tristemente, Pedro maldijo el nombre del Señor para convencer a los que estaban alrededor del fuego que no conocía al Señor. Y con dolor debemos reflexionar. Quizás usted no ha negado abiertamente al Señor, pero quizás sí se ha rebelado contra Él, poniendo dudas en su corazón, actuando en acciones y en pensamientos que, eh, que no honran el nombre de nuestro Padre Celestial. El Señor te hace un llamado en este día, amado mío, te hace un llamado y te pregunta, ¿has maldecido mi nombre negándome delante de los hombres o aún delante de tu propio corazón? El maldecir trae amargura a su vida y mucho llanto y dolor. Es interesante el texto en Marcos capítulo 14, versículo 72, y dice así, y el gallo cantó la segunda vez, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces me negarás 3 veces, y pensando en esto lloraba. Hay otras versiones, o en las versiones paralelas dice que mirándolo o cruzando la vista con Jesús, salió fuera y lloró amargamente. Cuando Pedro cruza la vista con el Señor Jesús, cuando cae en cuenta de sus propias palabras, no le queda más que arrepentirse. Y el arrepentimiento lo lleva a tener un llanto de amargura, una acción, una actitud de profundo arrepentimiento, de amargura en su corazón, de la manera en que él había actuado. Es tremendo y significativo. Amado, ¿cuántas veces has llorado amargamente porque has reconocido que has ofendido el nombre del Señor? ¿Sabes? A veces hacemos el del pecar casi un deporte. Señor, pequé, perdóname y sigo adelante. Y mañana, oh Señor, pequé, perdóname y sigo adelante. Oh, volví a pecar, Señor, perdóname, nunca más, nunca más, nunca más. ¿Sí? Como un niño chico, ¿no es cierto? Cuando lo confrontas frente a alguna situación
en la que se ha equivocado y tiende simplemente a decir nunca más, nunca más, nunca más, pero tú sabes que ese nunca más no es sincero, que no va a haber un cambio de actitud, que todavía necesita aprender la lección. Yo te he dicho que he sostenido mi vida ministerial en base a tres conceptos durante el último año y medio. El primero de ellos es volvernos al Señor, arrepentirnos de nuestro pecado, buscar el rostro del Señor y escuchar su voz. He intentado en mi caminar durante este tiempo que esta sea mi regla de vida también. Y he querido compartir esta visión con ustedes. Amados, tenemos que de verdad aprender a arrepentirnos delante del Señor, a llorar amargamente cuando nos equivocamos. Y la palabra del Señor y la presencia del Señor y la gloria y la gracia del Señor nos confronta. Tenemos que aprender a llorar amargamente. No es un deporte pecar y pedir perdón. Dice Pablo, dice, abundaré en el pecado, ¿no es cierto?, para que la gracia abunde en ninguna manera, dice él. ¿Cómo se les ocurre pensar alguna vez de esa manera? Pero hay algunos que piensan así. Total, el Señor me perdona. ¿Sabe? Cuando hay un arrepentimiento, cuando volvemos nuestro caminar a la presencia, a la gracia, a la gloria del Señor, entonces, y reconocemos que somos pecadores, tenemos que, al igual que Pedro, hundirnos en un llanto de amargura porque hemos pecado delante del Señor. Y le pedimos al Señor perdón. Es tan tremendo. Ayer hablamos, recuerde, hablamos de Judas. Judas también se arrepiente, también tiene amargura, pero dijimos que Judas no sabe qué hacer. Judas lo que hace es, ¿no es cierto?, es ir a devolver, quiso resarcir, quiso tomar él la iniciativa de cómo tenía que hacer la reparación de su daño, de su pecado. Judas no había entendido que la reparación de nuestro pecado la hace solamente el Señor en nuestro corazón. Cuando el Señor habla a tu vida y a mi vida, hermanos amados, y entonces nuestra vida, el Señor nos perdona y nuestra vida nos permite volver a sonreír. Y comienza ese tiempo de humildad en que Pedro comenzó a buscar al Señor. Ahí estaba Pedro calladito, ¿sí? Cuando resucita el tercer día, ¿se acuerdan? Que él va junto con Juan, llega primero, entra llega segundo, porque Pedro era más joven, Juan era más joven y corría, y llega hasta la tumba, y entra y ve que no está, y vuelve a casa, y después se le aparece el Señor en medio. Ahí estaba Pedro. Fíjate que en estas ocasiones de las apariciones, Pedro no dice nada. Tenemos a Tomás, tenemos a los demás que estaban asombrados. En ningún momento dice que Pedro tomó la palabra. No era el mismo Pedro. No era el mismo Pedro que había sido hasta esta noche, cuando se encuentra en el patio de la casa del sumo sacerdote y es confrontado con su fe. Hasta ese momento este era el mismo que había tomado la espada y le había cortado la oreja a la persona que venía ahí a aprender a Jesús. Era el mismo impetuoso, confiado en sus capacidades, confiado en su propia fe, confiado en su propia prudencia, absolutamente lleno de orgullo, lleno de vanidad. Este era Pedro. Y aquí se confronta con el Señor y el Señor lo mira, dicen los textos paralelos, y sale del lugar y llora amargamente porque se arrepiente. Y comienza un proceso de búsqueda en silencio hasta que el Señor lo restaura ahí en las orillas del mar de Galilea, cuando va hasta allá el Señor, al final, el relato que vemos en el libro de Juan. Amado mío, necesitamos arrepentirnos, pero nuestro arrepentimiento tiene que ser tan genuino que tienes que aprender a llorar amargamente y pedirle al Señor perdón por tus pecados. He insistido mucho en que aprendas a orar por ti. Oramos tanto por los demás. Somos reyes de la intercesión.
pero nos cuesta tanto orar por nosotros, para exponernos delante del Señor y abrir nuestro corazón y decirle, Señor, aquí está mi vida, perdóname. Y lo he dicho muchas veces, una frase que escuché por ahí y me la apropié. La palabra pecado no es pecado, porque nosotros decimos siempre, Señor, perdóname mis pecados, pero en la práctica no estamos diciendo nada. ¿Cuál es el pecado llamado pecado? No existe. Existe la mentira, existe la lujuria, existe la codicia, existe el robo, existe el homicidio, cuando trataste a un de fatuo de tonto a tu hermano, en fin, existen los pecados que aparecen en la palabra del Señor. Por lo tanto, lo que tienes que aprender a hacer es a confesar tu pecado con nombre y apellido, decirle, esto es lo que yo hice mal, Señor. ¿Qué es lo que había hecho mal Pedro? ¿Con qué es confrontado aquí en el libro de Marcos y en los relatos paralelos de los evangelios? Con que él había negado el nombre de Cristo. Y sale amargamente llorar afuera porque él había negado. Él no le dice, Señor, perdóname, he pecado, he cometido un pecado. ¿Qué le dice? Señor, perdóname, yo te negué. Y las tantas veces que Pedro le negó, son las tantas veces que el Señor Jesús lo restaura en el relato de Juan. 3 veces le pregunta el Señor, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedrito, ¿me amas? Y Pedro, en este proceso de sanidad, responde casi automáticamente y comienza a mirar la profundidad de las palabras. Y en la última pregunta, se culmina el proceso maravilloso. Y Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que con toda mi imperfección, yo te amo. ¿Podrá usted decir lo mismo al Señor? Después de arrepentirse amargamente cuando le ha pecado contra el Señor, escuchar o dejar que el Señor trate en usted, le perdone, le sane. Y, y usted pueda decirle al Señor, Señor, tú lo sabes todo. Y como tú lo sabes todo, tú sabes que yo te amo. Y él podrá al Señor decir, sí, yo lo sé todo, conozco tu corazón. Por lo tanto, cumple el ministerio que estoy poniendo en tu mano. Nadie va a recibir un ministerio en su mano si no antes ha tenido un proceso de restauración y de sanidad, de arrepentimiento, disculpe, de arrepentimiento, de restauración y de sanidad. Nadie va a recibir un ministerio. Usted se pregunta, ¿por qué yo no tengo nada que hacer en la iglesia? Porque a lo mejor está en el proceso, porque a lo mejor le falta esta parte del proceso de arrepentimiento, de restauración, de sanidad, para recibir el mandato. Como lo hizo Pedro, apacienta mis ovejas. La vida es muy corta como para desaprovecharla haciendo cosas que no agradan al Señor. Tome un tiempo, mi amado, y adore al Señor. Dele gracias por su gran amor. Bendiga su santo nombre. No desperdicie más su tiempo. Arrepiéntase delante del Señor. La vida es una oportunidad para creer en Cristo, para afirmar nuestra fe y nuestra devoción en Él y para bendecir su santo nombre. No desperdicie, por favor, esta oportunidad maravillosa que Dios pone en sus manos. Muy por el contrario, tómela, aprovéchela, hágala suya. La vida es una oportunidad para creer en Cristo. La vida es una oportunidad para afirmar nuestra fe en Cristo. La vida es una oportunidad para nuestro tiempo de devoción en Cristo. Y la vida es una oportunidad para bendecir el nombre de Cristo. No desperdicie su vida en otra cosa que no sea en esto. Amada iglesia y amigos que escuchan, que el Señor nos pueda bendecir, que el Señor nos pueda enseñar, que el Señor nos ministre. Y le quiero pedir, por favor, no desperdicie la oportunidad que se pone en sus manos en este tiempo, una oportunidad maravillosa para convertirse en un hijo de Dios a la altura de la demanda de su fe, para que usted pueda decir, yo creo en Jesús, soy un seguidor de Cristo y
no negaré mi fe, no por mis propias capacidades, no por arrogancia, no voy a negar el nombre de Cristo porque el Señor gobierna, dirige y sustenta mi vida día tras día. Y yo no pierdo la oportunidad que el Señor me da de ser un hijo suyo y un hijo consecuente en la fe, una oportunidad maravillosa para vivir la vida tomado de la mano de Cristo, sostenido por el Señor, acariciado por Él, sanado y restaurado en Él, para poder tener el ministerio que el Señor quiere darme y glorificar y honrar su santo nombre cada día. Que Dios nos pueda bendecir. No olvide el texto de esta semana, el Salmo 118, versículo 24. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Este es el día del Señor. No se olvide que este es el día para gozarse, para alegrarse en el Señor, para bendecir su nombre. Usted no pierda la oportunidad de hacerlo. Que Dios nos bendiga, nos volvemos a encontrar en estos días, en otro tiempo devocional, para edificar nuestras vidas, para crecer en el nombre del Señor y para que nuestra vida bendiga también a los que están a nuestro alrededor. Un abrazo fraterno para cada uno. Que Dios nos bendiga. Nos vemos en otra oportunidad. Amén.